El sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que lleva adelante Pilar Simón con toda la comisión directiva. Un beso enorme para Pili y para toda esa comisión directiva que trabaja constantemente. A propósito, les quiero comentar que todos los martes, de 9 a 12 horas, se lleva adelante Asturiano Team 60, justamente en la sede social de la calle Solís al 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los días martes de 9 a 12, y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Recuerden, actividad para los mayores de 60 años, este Asturiano Team 60, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Recuerden, actividades que se realizan: estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, mucho más. ¿Cómo pueden hacer para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60? Muy fácil. Por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. También hay un correo electrónico que es asturianoteam 60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam 60 en números @gmail.com. Y si no, nos llaman al programa, que con todo gusto le damos mayor información. Bueno, les cuento que esta noche, justamente a la hora 20, en la prestigiosa sala Alejandro Casona de la sede social de calle Solís 485, va a haber una excelente propuesta. Sonidos del Japón, un espectáculo Sonido del Japón que vuelve a reunir justamente a Japan Trio Experiment y Nikoyan Wadaiko, un espectáculo único donde va a fusionarse los climas, las sensaciones, la calidez de los instrumentos tradicionales japoneses, algo muy lindo, teniendo en cuenta la acústica también que tiene la sala Alejandro Casona. Bueno, es para no perdérselo. Hoy 20 horas. Además, les voy contando que se viene preparando también grandes espectáculos próximamente. Bueno, ahora, por ejemplo, para ir cerrando este mes de octubre, viernes 31, próximo viernes, hora 19, si queremos disfrutar de las 4 estaciones de Vivaldi, ¿qué les puedo decir? La sala Alejandro Casona, las puertas están abiertas. Viernes 31, hora 19. También ese mismo viernes, a las 21:30, himnos del rock de los 80. Para no perdérselo realmente, para cerrar este mes de octubre justamente. Pero claro, venimos con el mes de noviembre, donde va a haber más Candid Light del mes de noviembre. Ejemplo, sábado 1 de noviembre, hora 19, música ligera, a las 19, para que lo tengan en cuenta. Y lo mejor de Mozart a las 21:30. Esto va a ser para el próximo sábado 1 de noviembre. El día 2, de Bowie a Pink Floyd a la hora 18, y luego las 4 estaciones de Vivaldi, para que lo tengan en cuenta. Día 7 de noviembre, hora 19, Coldplay también, y luego viene música ligera a las 21:30. Así que, bueno, amigos, hay una excelente propuesta de la agenda cultural, artística de la sala Alejandro Casona para no perdérselo realmente. Y les cuento que el 8 de noviembre a la hora 19, se presentará Por el Corazón de España y Zarzuelas el 9 de noviembre a la hora 20. Bueno, les cuento. Hoy es 25 de octubre. Hoy es el Día Internacional de la Ópera. Y voy a hablar con un cantante lírico, que es un barítono por excelencia, que están preparando un espectáculo que ahora le voy a preguntar de qué se trata. Lo tengo en línea en este sábado de la mañana a Fernando Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué estás, Fernando? Hola, Bienvenido. Oscar.
Buen día, muchas gracias. Sí, estamos en línea y bueno, sí, hoy es el día de la ópera. Sí, señor. Estamos bien, estamos preparando un espectáculo que bueno, ahora vamos a ir comentando de qué se trata. Bien, bien, contanos, Ópera Bis vuelve a la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano para el próximo 22 de noviembre a las 8 de la noche. ¿De qué se trata? Contanos un poquito. Oh, bueno, el espectáculo es un espectáculo de español, se llama España Querida, así le pusimos el nombre, Sí. y vamos a hacer ópera, romanza, coplas, porque además no voy a estar solo cantando, ni no vamos a estar solamente con María José Dulín, que es Ajá. la soprano que siempre me acompaña. Sí. También tenemos unos invitados especiales, que Contame. ustedes me acabo de enterar que ya los conocen, que es Contanos. de Españolísima, el grupo de Españolísima, Ah, que claro. está Marita Tuero Sí. y Andrea Mercedes Gallo. Sí. Ellas dos van a participar y además también va a estar la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires. Exactamente. Así que va a ser un espectáculo con un montón de matices. Mira, te digo la verdad, un lujo. Estás vos, Fernando. Está María José Dulín. Está Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero, Orquesta de Castañuelas. Un espectáculo que no hay que perdérselo realmente. Aparte que título, España Querida. Escucha, por favor. Sí, así es. Después de la última fecha que estuvimos, que hicimos un espectáculo de lírica italiana y española, bueno, acá Sí. ya vamos directo con todo el cuerpo, vamos para España. Así Bien, que bien. va a haber de todo tipo de género, se van a cantar coplas, romanza, zarzuela, ópera que sucedió en España, ¿no? Sí. Así que, y bueno, con este coro de Castañuelas también, Sí. va a estar muy lindo, va a tener muchos matices, por eso estamos invitando a toda la comunidad, ¿no? Claro. Todos tus oyentes, Sí, Oscar. señor. Sí, señor. Y Fernando, perdona que te interrumpo. Temas musicales No, que por estoy favor. observando acá, temas musicales como Marinero de Luces, Granada, Sí. Torero Quiero Ser, y bueno, un repertorio que ya están preparando, obviamente, ¿no es cierto? Y muchos más, Claro. muchos más, sí, Sí, ya lo sí. estamos preparando Mm. y bueno, y van a alternar entre números de baile, entre números de castañuelas, Sí. canto lírico, canto en la voz también de Marita Tuero, las coplas que las hace hermosas. Sí, sí. Así que, bueno, estamos muy contentos porque es la primera vez que vamos a trabajar juntos con ella. Bien. Yo las conocí en un espectáculo Ajá. en el Teatro Municipal Colón de Mar del Plata, un espectáculo que está ya dedicado al inmigrante. Sí, señor. Y bueno, ahí las conocí, la verdad, son unas profesionales de primera y además de lo que hacen arriba del escenario, Sí. excelentes personas, ¿no? Que eso yo siempre, Sí. uno cuando tiene que armar un espectáculo lo tiene muy en cuenta, Sí. porque se trata de la energía Sí. y de mostrar lo mejor que uno tiene, ¿no? Claro. Entonces es importante. Bueno, ya damos por descontado que España Querida va a ser un espectáculo único para disfrutarlo ahora en el mes de noviembre. El día 22 es así, ¿no es cierto? Así es. Esperemos que así sea. Vos sabés que el 22 de noviembre, perdón que te tuteo, Sí. el 22 de noviembre Sí. es el Día de la Música Claro, también. Así Santa que qué mejor Cecilia, que Santa festejarlo. Cecilia, patrona Así de la es. música, claro. Así claro. es, así. Bueno, excelente. Así que un valor agregado a todo eso realmente para destacarlo. Te pregunto, esto Sí. que tiene que ver con Ópera Bis y todo que tú llevas adelante para poder seguir difundiendo lo que es todo la cultura musical, lírica, lo que es la masividad del público también, el entretenimiento en la ópera y en estas propuestas que tú se estás llevando adelante, ¿cómo puede hacer la gente? ¿Ya pueden ir adquiriendo las entradas o todavía no? Contanos. Ya están las entradas en venta, las pusimos hace un ratito, en Passline, Sí. las pueden conseguir. Bien. Hay una primer
preventa, que tratamos de no mover los precios de las últimas 2 funciones. Bien. No movimos los precios de las entradas. Bien. Hay un descuento especial para jubilados. Para jubilados solo la pueden comprar en la boletería del teatro, en el horario, ahí en la sede social, de 10 de la mañana a 18 horas, es que si no recuerdo mal, de lunes a viernes. Correcto. Y por Passline, al que le quede lejos, porque hoy también moverse, también es todo un trastorno, y por ahí conviene comprarla en la tiquetera. Lo que es la primer preventa, están a un precio más económica, por lo menos eso van a estar así hasta bueno, ahora no recuerdo bien, pero unos 10 días van a estar a un precio más económico. Base a la demanda que vayamos teniendo, lo vamos viendo. Perfecto, ¿no? Perfecto, excelente. Así que bueno, por un lado, Passline, para que lo tengan en cuenta, amigos, y por otro lado, de lunes a viernes, de 10 a 18, en la administración del Centro Asturiano, allí en la calle Solís al 400, y si no, el mismo día, el 22 de noviembre, un ratito antes de que comience el espectáculo, que está previsto ¿para qué horario? Recordame, Fernando. Para las 20 horas, porque el espectáculo dura 1 hora y media, durará aproximadamente 1 hora y media, no creo que más, 1 hora, entre 1 hora 40 y 1 hora y media. Excelente. Y bueno, así la gente después puede ir a cenar, el que quiere puede reservar ahí en ese hermoso restaurante, y el que no, por ahí tiene alguna reunión personal particular y llega a tiempo. Un consejo para tu audiencia, Oscar, que no dejen para lo último, porque ha pasado que se agotan las entradas. La gente que ya nos vio ya sabe que el espectáculo la van a pasar bien. Fundamentalmente, el arte está para mejorar la vida, y eso es lo que nuestro principal objetivo. La idea es que cuando la gente va, es una gran fiesta y dice, menos mal que vine y no me quedé. Así que siempre hay que ir por esa. Claro que sí, Fernando. España querida, un espectáculo con garantía asegurado, no se lo pierdan, 22 de noviembre a la hora 20, ya la propuesta de las entradas están a la venta. Recuerden, Fernando Santiago, barítono que estamos charlando con él en este Día Internacional de la Ópera, la soprano María José Dulín, junto al grupo Españolísimas, junto a Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, no se lo pierdan, porque van a disfrutar de una noche intensa, van a transitar esos 12.000 kilómetros de distancia entre Buenos Aires y España y Madrid, por ejemplo, bueno, con los ojos cerrados, y se van a trasladar a través del aire en nuestra madre patria. Así que, Fernando, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo próximamente, ¿te parece? Pero me parece fantástico, Oscar. Muchísimas gracias por la difusión y un saludo muy grande a todo tu público. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Quedamos en un instante en línea privada. Así ya lo saben, la propuesta para el 22 de noviembre a las 8 de la noche, señoras y señores, y disfrutar de esta España tan especial para nosotros. Vamos, hablando de España, yo les voy a proponer, pasamos con la música de Asturias. Asturias, tierra querida. Vamos.